Antes de analizar los dos tipos de ecualizadores que existen, introduciremos los conceptos clave que van a marcar la diferencia entre ellos. Hablaremos de frecuencia central, de amplitud o anchura, a la que también vamos a llamar Q, y de ganancia. Los ecualizadores gráficos son los más intuitivos y, como su nombre indica, gráficos. Se llaman gráficos porque al utilizarlos queda una representación gráfica de la curva de ecualización que estamos aplicando. Los ecualizadores gráficos tienen un número de bandas predeterminado e inalterable. Por tanto, podemos alterar la ganancia de cada banda, pero no podemos alterar la frecuencia central ni la amplitud del rango de frecuencias sobre el que vamos a actuar. Veamos como ejemplo el ecualizador API 560. En este ecualizador tenemos 10 bandas, y la distancia entre cada una de ellas es de 1 octava. Recuerda que si dos notas están a 1 octava de distancia, la superior tendrá el doble de hercios que la inferior. Como decíamos antes, la distancia entre las bandas de un ecualizador gráfico es inalterable. Si quieres que las alteraciones de ganancia que hagas afecten a un rango menor de 1 octava en este caso, es decir, si quieres hilar más fino pero todavía quedarte con un ecualizador gráfico, necesariamente tendrás que buscar uno con más bandas, y por tanto con una distancia menor entre las mismas. El ejemplo contrario sería, por ejemplo, un ecualizador gráfico con solo 5 bandas. Esta poca versatilidad a la hora de operar los ecualizadores gráficos los hace poco o nada ideales para hilar muy fino a la hora de limpiar, por ejemplo, armónicos molestos. Sin embargo, son muy útiles para ecualizaciones más generales y, por ejemplo, son muy utilizados en la ecualización del bus master de la mezcla o en la sonorización de directo para la ecualización del sistema de PA. En ocasiones nos podemos encontrar con ecualizadores gráficos que no parecen ecualizadores gráficos como tal, porque aunque operan exactamente igual, no dejan la forma del dibujo de la curva de ecualización que los hace tan característicos. Fíjate por ejemplo en este ecualizador de Boss, que simplemente tiene 4 controles que son graves, medios y agudos, pero en ningún caso puedes controlar qué rangos de frecuencias concretos utiliza cada uno, ni manipularlos para que abarquen más o menos frecuencias, lo cual automáticamente los convierte en ecualizadores gráficos. Los ecualizadores paramétricos surgen en los años 70 como solución a la necesidad de manipular con más detalle el sonido. En un ecualizador paramétrico, además de poder manipular la ganancia de un rango de frecuencias, podemos también elegir cuál será la frecuencia central de este rango y cómo de amplio va a ser este rango. Por tanto, podemos manipular los 3 principales parámetros de los que venimos hablando: frecuencia central, amplitud y ganancia. Además de elegir la frecuencia central que queremos, la principal diferencia, como ves, es la capacidad de manipular la amplitud o la anchura del rango de frecuencias que vamos a abarcar. Para este propósito, el ecualizador paramétrico utiliza el parámetro Q. Cuanto más pequeño sea el valor de Q, más amplio va a ser el rango de frecuencia sobre el que actuamos. Pero quizás es más fácil recordarlo a la inversa. Cuanto más alta la Q, más nivel de detalle en el rango de frecuencias. Visto el trazo grueso, que a la postre es lo que más nos importa, vamos a una definición un poquito más formal de este parámetro Q. Q es la relación entre la frecuencia central elegida dividida por la anchura del rango de frecuencias abarcado. O visto de otra manera, el rango de frecuencias abarcado va a ser la relación entre la frecuencia central elegida y la Q. Un ejemplo: si elegimos 1000 Hz como frecuencia central y una Q de 2, nos encontraremos con una anchura o amplitud de 500 Hz. Es decir, abarcaremos desde los 750 Hz hasta los 1250 Hz. Con la misma frecuencia central y una Q de 10, mucho más grande, la nueva amplitud será de 100 Hz solamente. Es decir, abarcaremos solamente desde los 950 Hz hasta los 1050 Hz. Es habitual encontrar ecualizadores que interpretan la Q de manera más libre, de manera que el mismo valor de Q puede actuar de diferente manera cuando se recorta ganancia que cuando se aumenta, o que, por ejemplo, sin modificar este parámetro, tenga una mayor amplitud en valores pequeños de ganancia y se estreche al aumentar la ganancia. Cuando veas este tipo de situaciones, lo ideal es acudir al manual del ecualizador. Una vez entendido esto, es importante que tampoco le des demasiadas vueltas. Conocer las herramientas nos ayuda a que el proceso creativo no se detenga, pero no es necesario que entres en cálculos matemáticos cada vez que te pongas a ecualizar. Empieza con una Q que esté en el entorno de lo que necesitas, por ejemplo, entre 1 y 2 para rangos muy amplios, alrededor de 4 para rangos moderadamente amplios, unos 6 o 7 para cosas un poquito más detalladas y superiores a 15, por ejemplo, cuando quieras trabajar armónicos problemáticos, que requieren mucha más definición. A partir de ahí quizá necesites subir o bajar algo este valor de Q si crees que estás afectando sobre más frecuencias de las que te gustaría o sobre menos. Pero en todo caso el oído será el que mande y no las matemáticas. Algunos ecualizadores clásicos permiten combinaciones de parámetros que a priori no encajarían exactamente en ninguna de las definiciones de ecualizadores que hemos visto hasta ahora.
ya que por ejemplo pueden permitir fijar una frecuencia central y un control de ganancia del rango afectado, pero no un control de la anchura o de la amplitud del rango. Es el caso de ecualizadores como el clásico 550B de API, donde la anchura es amplia cuando el ecualizador actúa poco, pero se estrecha automáticamente conforme utilizamos más drásticamente el ecualizador. Cuando hay este tipo de situaciones, donde el ecualizador no deja claro qué pasa con algún parámetro, la única manera de solucionarlo es acudir al manual del fabricante. Al menos ahora, después de estos 2 vídeos que ya llevamos de fundamentos de ecualización, espero que sea más fácil identificar los principales parámetros de cualquier ecualizador que nos podamos encontrar para los que estáis empezando en este mundo.